Siguiendo en el marco de la lucha contra la corrupción, nos permitimos invitar al doctor Luis Fernando Mejía, director ejecutivo de FEDesarrollo, quien presentará su conferencia en torno a la corrupción en Colombia, diagnóstico y recomendaciones para la Contraloría. El doctor Luis Fernando Mejía siempre ha sido un aliado estratégico de Fasecolda. Bienvenido, siempre es muy bueno tenerlo adelante. Y además usted siempre nos sorprende con temas que son de interés nuestro de todo el país, como el que nos anuncia hoy en el tema de pensiones. Estaremos muy atentos para acompañarlo y nosotros analizar esta propuesta. Doctor Luis Fernando, bienvenido y adelante con su presentación. Muchas gracias, muy amable. Un placer estar acá. Creo que es segundo año consecutivo, doctor Miguel. Saludo muy especial. Felicitaciones por todo el aporte que ustedes como sector hacen a la economía colombiana, un sector que es fundamental desde el punto de vista de, obviamente, un tema esencial que es el aseguramiento de riesgos de empresas y hogares. Hoy realmente no voy a hablar de pensiones, es un tema bien interesante que lanzamos el día de ayer. Voy a hablar de las propuestas que mencionó ahora el doctor Andrés, que salieron en el contexto de la misión anticorrupción que arrancó liderando FEDesarrollo a finales del 2020. Eso terminó en el 2021, los publicamos en octubre y básicamente les voy a dar una visión panorámica de cuáles son los elementos más importantes. Es un documento extenso, pero quiero contarles como los puntos más esenciales. Eso en primer lugar. Pero antes de arrancar, quiero contarles que pues, el miércoles lanzamos una serie de documentos que denominamos ¿Qué hacer en políticas públicas? Son 16 documentos que hablan sobre los temas más importantes desde el punto de vista económico, por ejemplo, los temas pensionales, laborales, tributarios, temas también relacionados con la política social, la educación, la salud, la política social que hace el Estado, temas institucionales relacionados con corrupción, por ejemplo, con descentralización y desarrollo territorial. Y la idea es que en el contexto justamente de este debate electoral podamos nutrir este debate con los temas más de fondo, con cuáles son los problemas y con cuáles son las propuestas para resolver los problemas en estas dimensiones institucionales, económicas y sociales. Los invito a consultarlos, son documentos muy esquemáticos. Arrancamos con los problemas de cada uno de esos temas que identificamos, las causas de esos problemas y muy concretamente las propuestas que hacemos en FEDesarrollo. El lanzamiento lo hicimos el miércoles, arrancamos con el tema pensional, pero ahí está por supuesto también el tema de corrupción. La página la pueden consultar, quehacer.fedesarrollo.org.co, está digamos de libre acceso y bueno, los invito a que la consulten, es muy esquemático, muy didáctico para poder digamos leer qué es lo que está pensando FEDesarrollo en algunos de estos temas. Obviamente esto parte de esfuerzos que ha hecho FEDesarrollo desde hace varios años. Arrancamos hace 2 años, por ejemplo, con la publicación de un libro que hicimos con Eduardo Lora, exdirector también de FEDesarrollo, que lo llamamos Reformas para una Colombia post-COVID-19 hacia un nuevo contrato social. O sea, identificamos que Colombia ha tenido unos logros económicos y sociales muy importantes, pero también tiene unas falencias profundas en varias dimensiones, y ahí hacemos unas propuestas. Publicamos también un libro el año pasado, en abril, que se llama Descifrar el futuro, una visión prospectiva también de varios temas de política económica al 2030. Los invito también a comprarlo, está disponible en todas las librerías, Descifrar el futuro. Y uno de los temas grandes también que nutre esto que lanzamos el día miércoles es justamente la misión anticorrupción. Entonces voy a enfocarme en esta charla justamente en estos temas de corrupción y vamos a arrancar, digamos, con una visión esquemática de la presentación. Primero voy a hablar de los elementos esenciales para entender la corrupción. ¿Por qué nos debe preocupar la corrupción? A la gente le preocupa. Cuando ustedes miran las encuestas de Gallup, por ejemplo, de Inbamer, el tema más importante es corrupción. ¿Qué es lo que más le preocupa a la gente? Corrupción. Ahí está ahora también el tema económico, desempleo e inflación, obviamente por la coyuntura, pero corrupción ha sido un tema, digamos, de primer orden. Y quiero contarles por qué también desde el punto de vista económico es un tema que FEDesarrollo ha empezado a analizar desde hace ya alrededor de unos 4 años. Luego vamos a hablar de 5 áreas críticas, cuáles son las causas, digamos, de los problemas identificados en esas 5 áreas, y les voy a contar, les voy a mostrar unos datos complementarios también a los que mostró Andrés. Las propuestas que están también, como les acabo de contar, en la página web, y unos mensajes finales para cerrar. Entonces, lo primero es, bueno, ¿por qué nos debe preocupar
entender el fenómeno de la corrupción. Lo primero es que desde el punto de vista económico se ha demostrado que la corrupción también genera un impacto negativo desde el punto de vista económico. ¿Y por qué? Porque distorsiona la asignación de recursos. Es decir, cuando hay actividades de corrupción, pues realmente no se hace una eficiente asignación de los recursos de una economía. Es decir, cuánto empleo se contrata, de qué calidad es ese empleo, cuánto se invierte y de qué calidad es esa inversión. Y eso termina generando impactos negativos en materia del crecimiento económico. Así que hay una literatura muy profunda en la economía que ha demostrado justamente que países con altos indicadores de corrupción tienen problemas para su desarrollo, para su crecimiento económico, y es una barrera a ese crecimiento. Desde el punto de vista político y social, obviamente la corrupción genera una erosión muy profunda de la legitimidad de las instituciones. Cuando salen escándalos en los diferentes ramos del poder público, naturalmente eso genera un impacto negativo desde el punto de vista reputacional, que hace que las personas pierdan la confianza en esas instituciones. Y eso es un problema obviamente muy grave, porque esto además disminuye la confianza de la democracia y deteriora, digamos, el tejido social. Y finalmente, obviamente, todo esto se refleja pues, en la opinión pública, en las encuestas que siempre preguntan frecuentemente cuál es el principal problema. Pues la corrupción está en el top 3 de los más importantes de acuerdo a la ciudadanía. Eso tiene implicaciones además en otros ámbitos muy importantes, por ejemplo en el ámbito tributario. Mucha gente dice, hombre, yo evado o eludo impuestos porque la plata se la roban, ¿no? Entonces escuchan los escándalos y dicen, esa plata, digamos, no está dedicada a lo que uno pensaría, que es la provisión de bienes públicos. Y eso genera de nuevo un problema muy grande porque es un círculo vicioso. Si hay desconfianza en el uso de los recursos públicos para la provisión de bienes públicos, pues naturalmente muchas personas dicen, bueno, yo no pago impuestos, y eso a su vez genera problemas desde el punto de vista de la calidad de la provisión de bienes públicos. Si el país hoy, en vez de tener un recaudo tributario del 14% del PIB, que es bajo frente al promedio de América Latina, tuviera un recaudo del 18-20%, con mayor transparencia, con instituciones sólidas, seguramente podríamos tener una mejor provisión de bienes públicos. Entonces, ese es, digamos, el elemento desde el punto de vista económico, político y social que genera la importancia de entender este fenómeno de la corrupción. Ahora vamos a definir también, esto lo dedicamos con el doctor Andrés y varios de los miembros, aprovecho para mencionar el acompañamiento no solamente de Transparencia por Colombia, sino también de la misión de observación electoral de la MOE, y también, por supuesto, de justicia, que fueron muy importantes en este diálogo para entender estos fenómenos. Entonces, lo primero que dijimos, bueno, definamos corrupción, y básicamente esta es la definición, digamos, estándar, que de alguna manera refleja el elemento de qué es lo que está ocurriendo detrás de esta palabra, y es el abuso de un poder encomendado para el beneficio privado en detrimento del interés público. Es decir, no hay una alineación de los objetivos del agente corruptor que está buscando un beneficio particular, y eso va en detrimento justamente del interés público. Ahí es donde está el problema de fondo de la corrupción. Sin embargo, esto puede ser relativamente limitado porque la corrupción pues obviamente tiene diferentes fenómenos, es muy complejo y esto depende un poco de cuál es el contexto particular, y ya les voy a hablar un poco de una visión más sistémica. Entonces, el diagnóstico de la corrupción, en el caso colombiano, pero en general, debe partir, digamos, de primero identificar cuáles son las áreas del sector público que se afectan. Andrés en su presentación habló de muchas de ellas, incluyendo, por ejemplo, los temas de contratación pública. ¿Cuáles son esas manifestaciones de la corrupción y cuáles son los factores y condiciones que motivan la ocurrencia de este fenómeno de la corrupción? Entonces, de alguna manera hicimos una cosa esquemática para entender, digamos, diferentes fenómenos, dimensiones de la corrupción, y aquí ustedes ven una especie como de ordenamiento en términos de lo que puede ser esa incidencia de la corrupción a nivel del Estado. La primera es, digamos, la corrupción sistemática, que básicamente ocurre cuando en general, en las transacciones que se hacen desde el punto de vista del Estado, y en las transacciones de las instituciones públicas en general, pues realmente hay situaciones de corrupción, es decir, de nuevo, de un abuso de poder para buscar un interés particular frente a lo que es el interés general. Esto no implica que haya una organización, digamos, de actores corruptos, es simplemente como un esquema en donde la gente aprovecha oportunidades
para obtener un beneficio particular, de nuevo en detrimento del interés general. Luego hay un esquema un poquito, digamos, más sofisticado, más dañino desde el punto de vista de sus efectos en el ámbito económico, político y social, que es la captura del Estado. Por ejemplo, cuando hay un grupo o grupos económicos que buscan influir con su poder económico en la formulación de las leyes o en la formulación de la regulación a través de los decretos o de las regulaciones que emiten las comisiones de regulación. Esto es una acción que se inicia por fuera del Estado con un grupo económico o grupos económicos de alto poder que pues naturalmente buscan continuar generando rentas económicas y es un beneficio particular. Luego viene un paso adelante que es una captura un poquito más avanzada del Estado, en donde ya no solamente hay grupos económicos que pueden estar influenciando la formulación de leyes, sino que también haya agentes que incluyan grupos ilícitos, por ejemplo, carteles de la mafia, criminales. Y estos también a su vez pueden no solamente influenciar las leyes, sino también buscar influencia política y jurídica. No es solamente en la parte legislativa, sino también en la parte ejecutiva y en la parte judicial. Y además puede incluir no solamente sobornos, sino también incluso la violencia. Ustedes van viendo que a medida que vamos pasando, el tema es más grave, ¿no? Y la final, que es la reconfiguración cooptada del Estado, que es, digamos, ya el último escalón desde el punto de vista de la incidencia de la corrupción, en donde estos agentes corruptores, los grupos económicos, las organizaciones ilícitas y criminales, pues básicamente tienen el objetivo de modificar sistemáticamente el funcionamiento del Estado. Es una especie de marco de corrupción donde las cúpulas económicas y políticas pues están cooptadas en diferentes instancias por parte del Estado, ¿no? Es una especie como de refundación o reconfiguración del Estado producto del poder de grupos económicos o de organizaciones criminales que pues están justamente reconfigurando este Estado. Entonces, son como las diferentes dimensiones y las diferentes gravedades de lo que puede ocurrir con este tema de la corrupción. Entonces les voy a mostrar este esquema que es un poquito complicado, pero pues justamente porque el fenómeno de la corrupción es un fenómeno también bastante difícil de entender. Y esto es lo que nosotros llamamos la visión sistémica de la corrupción en Colombia. Es decir, no solamente la visión de la definición de que es un proceso en el cual una persona toma una acción para un beneficio particular en contraposición del beneficio general, sino para entender un poco primero cuáles son las condiciones transversales, quiénes son los agentes corruptores o impulsores de la corrupción, qué factores habilitan que los agentes corruptores puedan justamente hacer esas acciones y finalmente pues cómo se manifiesta la corrupción. Entonces vamos a arrancar en la primera parte que es, bueno, las condiciones estructurales que de alguna manera pues surgen como esos elementos que permiten impulsar la corrupción. Lo primero, las economías ilegales. En Colombia, infortunadamente, tenemos todavía una incidencia muy importante de una economía ilegal. No es importante desde el punto de vista macroeconómicamente hablando. Cuando ustedes leen la literatura económica que estima, por ejemplo, cuál puede ser el aporte de la economía criminal en el país, usualmente no estamos hablando de más del 5% del PIB. O sea, el tamaño no es grande. El problema es su efecto desde el punto de vista de corrupción. ¿Y ahí qué estamos hablando? Pues obviamente de las economías ilícitas, del crimen organizado y también de todo el tema del lavado de activos. El segundo tiene que ver con las barreras al control ciudadano de la corrupción y la falta de una cultura preventiva, y eso también es un problema en Colombia. Hay acceso a información bastante limitado, la transparencia desde el punto de vista de la información que provee el Estado no es suficientemente amplia. Hay un entorno de violencia y amenazas contra los denunciantes de la corrupción, no hay una efectiva protección de los agentes que denuncian. Y hay valores ciertamente también culturales en el contexto del equilibrio social que pues, facilita también la comisión de este tipo de delitos de corrupción. ¿Cuáles son los agentes corruptores? Identificamos tres grandes. Primero, las redes clientelares entre el sector público y privado. Es tal vez uno de los fenómenos más conocidos en la opinión pública. Otro que no es tan conocido, pero que sí, por supuesto, influye, y ya lo hablamos en la diapositiva anterior, los grandes intereses económicos que influyen de manera indebida, por ejemplo, en la formulación de las leyes en el Congreso de la República. Y finalmente, los grupos ilícitos y criminales. Son los tres grandes agentes corruptores que impulsan la corrupción. ¿Qué factores institucionales facilitan el actuar de los agentes corruptores? Los vacíos institucionales, un mal diseño de algunas instituciones en Colombia, de la forma en la que se nominan, por ejemplo,
ciertas cabezas de instituciones de organismos de control, las brechas de cumplimiento de las normas existentes. Ustedes saben que una ley dice publíquese y cúmplase, y muchas veces se publica pero no se cumple por ausencias desde el punto de vista justamente de esa capacidad de auditoría, de esa capacidad judicial para cumplir justamente una norma. Y a veces nosotros nos vamos al otro extremo en nuestro país santanderista, y es que sacamos una ley, una norma para todo. Y también eso puede generar, cuando hay un exceso de controles, pues una disminución de la efectividad de las barreras o las normas contra la corrupción. ¿Cómo se manifiesta esto? Primero, a través del sistema electoral, un sistema que muchas veces está capturado por intereses particulares. No es un sistema, digamos, que represente democráticamente per se a la población, que es lo que se estima, por supuesto, un sistema electoral. En la operación del Estado para crear beneficios y rentas a través de las compras públicas, un tema de nuevo que habló Andrés en detalle, del empleo público y también de la formulación e implementación de las políticas públicas, y finalmente a través del sistema de justicia y control, que también puede permearse de corrupción y generar impunidad. Entonces, cuando las redes de corrupción y los agentes corruptores son suficientemente sofisticados, pueden permear no solamente, de nuevo, la rama legislativa para hacer leyes, sino también la rama judicial para evitar que haya una sanción efectiva y quede, digamos, en la impunidad. Entonces, ese es el esquema, digamos, completo, amplio. Nos desgastamos muchísimo haciendo esto, pero creo que de alguna manera resume de manera bastante transversal cuáles son los grandes elementos del problema de corrupción en Colombia. Me demoré un poquito en esto, pero va a ser la diapositiva más larga. Ahora quisiera, como estamos pues con Fasecolda, hablar un poquito también del rol del sector privado en materia, digamos, de corrupción. Un elemento muy importante del rol que juega el sector privado es a través de las campañas políticas. Infortunadamente, ustedes conocen muy bien que en Colombia tenemos un alto grado de financiamiento privado de las elecciones. Es una de las recomendaciones que vamos a hacer más adelante, es aumentar el financiamiento público, porque si bien per se el financiamiento privado no es un problema, cuando la dependencia es excesiva, pues obviamente esto sí puede generar incentivos para recompensar a los donantes una vez la persona queda electa, un congresista, un gobernador, etcétera, etcétera. Y además, por ejemplo, un elemento importante es que 1/3 de los financiadores privados tienen contratos con el Estado. Entonces, obviamente hay un evidente conflicto de interés desde el punto de vista de ese financiamiento privado. Eso genera también el abuso en el uso de causales para la contratación no competitivos. Usualmente deberíamos estar en el régimen general, que es licitaciones públicas. Ya les voy a mostrar que ese no es el caso y por eso hay un riesgo importante de captura de esos recursos públicos por parte de privados. Cerca del 63% de las compras públicas entre el 2014 y el 2019 respondieron a contratación directa. Ya les voy a mostrar una gráfica en ese sentido. Y además hay un riesgo muy importante de cooptación de la administración de las entidades territoriales, especialmente de las medianas y pequeñas, en donde las capacidades institucionales son más bajas, y eso genera también, por supuesto, las posibilidades de extraer rentas mediante contratos, proyectos de inversión, y además hay muy poca transparencia en el manejo pues, de los recursos presupuestales. Muy bien, entonces vamos a pasar a las áreas, las propuestas, y cierro con un mensaje final. Entonces vamos a hablar de 5 áreas grandes, porque es un fenómeno complejo, obviamente entonces lo analizamos en diferentes ámbitos, y les voy a contar cada uno de ellos los elementos y un dato que acompaña, digamos, la justificación de por qué estamos analizando esto. Lo primero es la corrupción desde el sistema electoral, y un tema que ya les acabo de mencionar es, infortunadamente, la poca presencia de financiamiento público en las campañas electorales. Y es sabido, y esto es Vox Populi, que muchos políticos pues se financian con contratistas corruptos que luego, cuando ese político es elegido a nivel territorial o incluso en el Congreso, pues le entrega a dedo los contratos a ese donante para retribuir esa donación desde el punto de vista de su campaña. Y esto tiene varios elementos que están permitiendo de alguna manera que esto ocurra sistemáticamente. Uno primero es la ausencia de autonomía y capacidad para investigar por parte del Consejo Nacional Electoral. Un sistema politizado, escogido entre los partidos escogen sus jueces y al final obviamente eso genera unos conflictos de interés muy grandes para tener sanciones efectivas.
Otro tema muy importante, todavía hay falta de transparencia en los recursos de financiación de las campañas políticas y eso se tiene que mejorar. Y finalmente hay mucha competencia al interior de los partidos. Colombia, ustedes recordarán, migró, digamos, de un sistema electoral de listas cerradas a listas abiertas y en su momento, hace 30 años o más, se decía, oiga, es que hay unos varones electorales que deciden a dedo qué puesto tiene un eventual representante de la Cámara o senador en la lista. Y dijeron, no, abramos esto y hagamos un proceso democrático. Ahora estamos un poquito en el otro extremo, ¿no? Y el modelo actual pareciera que lo que ha generado es una especie de individualización de los partidos que realmente no tienen unas plataformas políticas claras, y ha generado entonces una competencia excesiva desde el punto de vista de los partidos que está generando pues que cada vez más una campaña cueste más dinero. Y eso, digamos, es una recomendación también un poquito hacia adelante y de pensar si vale la pena tener, por ejemplo, un sistema de listas mixtas, en donde no sea cerrada, pero haya, digamos, una lista que al menos tenga unas partes cerradas y otra parte abierta para evitar un exceso de competencia. Aquí está, por ejemplo, el índice sobre la calidad y cumplimiento de la legislación en financiamiento político. Colombia está un poquito mejor que América Latina, que es la barra azul oscura en 4.3, este índice va de 0 a 10, pero muy lejos de los países que quisiéramos parecernos, Uruguay, Chile, Costa Rica, que son países en donde los indicadores de corrupción son más bajos. Aquí hay problemas grandes no es el problema de legislación per se, sino los controles efectivos que se están generando para evitar justamente estos problemas de financiación. Muy bien, pasemos al segundo tema, que es el sistema judicial y de control, que realmente cuando uno lo mira desde el punto de vista de indicadores de gestión y de cumplimiento, pues no anda bien en América Latina, pues en una región que pues también hay grandes problemas desde el punto de vista de corrupción. Por ejemplo, este gráfico muestra los indicadores del sistema judicial de Colombia versus América Latina en varias dimensiones: ausencia de corrupción en el sistema penal, imparcialidad, efectividad del sistema, etcétera, etcétera. La barrita azul clara es Colombia, la azul oscura es América Latina y la gris es el máximo de América Latina, que usualmente es Chile, Uruguay o Costa Rica. Entonces, a nosotros nos va peor incluso que el promedio de América Latina, en términos justamente de estos indicadores de la eficiencia, la transparencia y la ausencia de corrupción en el sistema judicial. Elementos que explican esto. Temas como, por ejemplo, la falta de autonomía e independencia frente a intereses políticos y económicos de los organismos de control. Muchos debates han habido desde hace varios años justamente sobre este tema, sobre cómo se eligen las cabezas de los organismos de control y sobre esa falta de independencia en la elección, a pesar de que hay unos procesos de nominación que supuestamente deberían dar una transparencia. También la falta de efectividad justamente en las investigaciones contra la corrupción. Hay una debilidad muy grande en esa capacidad para investigar la corrupción que, como vimos anteriormente en el enfoque sistémico, es un fenómeno muy complejo, es un fenómeno de redes, con condiciones habilitantes, vacíos institucionales, agentes corruptores, manifestaciones distintas, y no se puede entender simplemente como un fenómeno aislado, hay que entenderlo como el fenómeno tal cual como es, que es un fenómeno complejo. Y finalmente, incentivos perversos en el caso, por ejemplo, de funciones y controles excesivos en los organismos de control, un diseño institucional que no es el correcto, ahí vamos a hacer propuestas más adelante sobre cosas que no deberían estar haciendo los organismos de control, y un diseño que realmente no está atacando el problema de raíz. Además, y esto me faltó mencionar en el enfoque sistémico, muchas de las veces los organismos de control son cooptados por los agentes corruptores. Y obviamente eso les asegura también impunidad, no solamente desde el punto de vista judicial, sino también desde el punto de vista de investigaciones de los organismos de control. El tercer elemento tiene que ver con la compra pública, y aquí también Andrés habló bastante en detalle sobre esto. Voy a primero mostrar el problema. Fíjense las modalidades de contratación entre el 2014 y el 2019, ya les dije la cifra, más del 63% del total de las contrataciones era a través de los regímenes especiales. Es un poco exótico que la contratación de manera más regular, la mayoritaria, sea a través de regímenes especiales y no a través del régimen general. ¿Cuál es el general? Pues obviamente la licitación pública, ¿no? Un concurso público de méritos en donde haya posibilidad de competencia. Ustedes ven que esa es la tercera modalidad más utilizada. La primera son regímenes especiales y la segunda contratación directa. O sea que las modalidades de contratación pública que son excepcionales en Colombia realmente son la norma, son la regla general.
Y no todo es corrupción, vale la pena decirlo, no todo, por supuesto, acá es corrupción, pero sí cuando uno tiene una gran cantidad de contratación por mecanismos no competitivos, obviamente hay espacio mayor para que en esa contratación haya corrupción. Y eso es un problema muy grande. 3 elementos que causan la corrupción desde la compra pública: la falta de transparencia en el sistema, el abuso de estos regímenes especiales de contratación y de causales de contratación no competitiva. La competencia es fundamental para eliminar la corrupción en las compras públicas. 2, la captura de influencia de la política en entidades públicas para extraer rentas, que es un poco lo que les hablaba ahora. La cooptación por parte de los políticos de algunas de estas entidades públicas justamente para poder recibir estos contratos, ya sea de provisión de bienes o de servicios. Y finalmente, muy poca capacidad de las entidades para poder tener un seguimiento de todos los procesos de contratación, cómo se está contratando, cómo se está ejecutando, y además muy poca coordinación e integración de los sistemas de información. Otra vez, problemas desde el punto de vista de la transparencia. Colombia ha avanzado en esto, a través, por ejemplo, del SECOP, SECOP 1, SECOP 2, y eso ha ayudado justamente para poder monitorear las contrataciones que hacen las entidades del orden nacional. Ya también están las entidades del orden territorial y eso es muy importante para mitigar estos fenómenos. Cuarto punto, el empleo público. Ustedes ven aquí en este gráfico el porcentaje de personas que son contratadas por lo que los políticos llaman OPS, que son órdenes de prestación de servicio, que básicamente son contratos justamente para prestación de servicios, es decir, un contratista. Y ustedes ven que ha habido un aumento muy grande, más del 70%, por ejemplo, de los contratos de las personas que ingresan a trabajar con una entidad del Estado, lo hacen a través de OPS. Aquí hay 2 elementos, y esto para que no pensemos que todo esto es corrupción. Pues lo primero es, obviamente hay un aumento que no luce bien, es una modalidad que ahora pareciera como la más utilizada. Esto en parte tiene que ver con restricciones desde el punto de vista legal. El mismo gobierno hace ya tal vez más de una década, dijo, las entidades públicas no pueden aumentar sus plantas de personal. ¿Por qué? Porque tenemos que tener austeridad. Entonces, ante esa limitación y la necesidad de aumentar la capacidad estatal, porque Colombia es un país muy grande que requiere, por supuesto, también a veces entidades más grandes, pues muchas de las entidades han ido a través de los contratos de prestación de servicios. Entonces, no todo es corrupción, parte de esto viene una inflexibilidad que el mismo Estado le da a las entidades del orden nacional. Pero por otro lado, volviendo un poco al tema de la contratación, cuando uno tiene el 70% de los nuevos trabajadores o colaboradores de las entidades públicas contratados a través de prestación de servicios, pues obviamente eso también da la capacidad de generar mecanismos de corrupción. Entonces hay una politización en los contratos de prestación de servicios y esos cargos provisionales, con una tendencia muy creciente que es desafortunada, y eso por supuesto además genera un problema desde el punto de vista del talento humano del Estado, ¿no? ¿Quiénes están ingresando al servicio público? Pues cuando uno tiene OPS en esta magnitud, seguramente no serán las personas más idóneas. Y finalmente, desde el punto de vista de regulación y política pública, entonces, aquí volvemos al punto de los grupos económicos y incluso en algunos casos organizaciones criminales se aprovechan justamente de su capacidad de influencia para modificar o formular regulaciones y políticas que los favorezcan de manera particular. Entonces, los 2 problemas grandes, la incidencia de estos intereses individuales particulares en esa formulación de políticas públicas, y es muy amplio, no solamente a través de leyes, es a través de decretos que puede sacar un ministerio, es a través de resoluciones que puede también sacar un ministerio, o también de resoluciones que pueden sacar las comisiones de regulación, que son muy importantes desde el punto de vista justamente de ese diseño económico. Y finalmente, el abuso de la implementación de programas públicos para fines políticos y electorales. Algunos programas que lucen muy bien, por ejemplo, sociales, terminan siendo simplemente un caldo de cultivo para esa cooptación por parte de los agentes corruptores. Aquí un tema bien interesante que nosotros ponemos es, por ejemplo, el índice de presupuesto abierto. Esta es una medición internacional que busca entender qué tan transparente es el presupuesto de un país. Y Colombia, fíjense que no anda muy bien, de hecho, pues es la línea azul, ha caído, digamos, en los últimos años. Y esto implica, de nuevo, esto no es corrupción, pero es que la información es fundamental
para detectar qué está haciendo el Estado con los impuestos que pagamos todos los colombianos, cómo se está gastando esa plata, en qué sectores, cuáles son los niveles de ejecución, cuáles son los niveles de efectividad de esa ejecución. Y Colombia, infortunadamente, anda muy mal en materia de transparencia de ese gasto público. Hay unas oportunidades muy grandes para mejorar esa transparencia del presupuesto general de la nación. Muy bien, ahora paso para las propuestas y en estos 4 minutos que me quedan cerramos. Entonces, les conté 5 cosas y vamos a hablar de unas propuestas muy concretas en cada uno de los elementos que acabamos de hablar. Voy a unir estas dos. Consejo Nacional Electoral. Nosotros decimos, mire, hay que modificar la forma de nominación de los miembros del Consejo Nacional Electoral. Esto no puede ser los partidos reunidos en una sala del Congreso diciendo nombremos a X, Y, Z, ¿no? Esto tiene que tener un proceso competitivo, abierto, público, ojalá, por ejemplo, de hojas seleccionadas por parte de las universidades públicas y privadas, un proceso meritocrático que permita garantizar la independencia de quienes van a juzgar justamente prácticas de delitos electorales. Eso también requiere fortalecer la autonomía. Una de las cosas que pasa es que quien le da la plata al Consejo Nacional Electoral es el mismo Congreso. Entonces, pues tenemos que darle también una autonomía presupuestal, una autonomía en la planta para que tenga la capacidad institucional justamente para investigar pues, ese tipo de contravenciones al Código Electoral. Eso, digamos, resume estas 2 primeras. Otro punto importante, ya lo mencioné, hay que aumentar la financiación pública de las campañas, ¿no? Porque esto genera un equilibrio perverso. Las personas que no tienen recursos para hacer una campaña política y son, digamos, personas honestas, no pueden hacerlo. Y las personas que no tienen buenas intenciones, que sabemos que van a generar actos de corrupción, pues simplemente van y le dicen a un contratista, deme una plata que yo después se lo retribuyo con contratación. Una forma de resolver esto es disminuir la dependencia justamente de la financiación privada. Nuestra propuesta es subir del 30 al 70% de la financiación pública. ¿Y por qué? Bueno, pues cuesta dinero, claro, la democracia cuesta, pero yo creo que es muy importante nivelar la cancha desde el punto de vista de oportunidades. No solamente las personas de altos ingresos o quienes quieren cometer actos de corrupción deberían tener la facilidad de poder financiar una campaña política. Y eso requiere aumentar justamente pues, esa porción de financiación pública y también obviamente fortalecer todo lo que se refiere a la publicación de reportes de ingresos y gastos de las campañas políticas. Muy bien. Creo que me pasé. Sí. Espérenme. Sí, esta era la segunda. Muy bien. Lo otro es, hay que reformar integralmente a los organismos de control y eso pasa de nuevo por cambiar la forma de nominación y también implementar restricciones. Una cosa que ya se ha venido discutiendo desde hace varios años es la posibilidad de que una cabeza de un organismo de control no pueda postularse a un puesto de elección popular durante, por ejemplo, los siguientes 8 años. Eso es muy importante porque usualmente, los anécdotas dicen, todos los jefes de un organismo de control le dicen, usted es muy poderoso, usted va a ser presidente apenas salga. Y resulta que no, resulta que es muy difícil, ¿no? Pues hasta ahora yo no recuerdo que haya habido un presidente que salga de un organismo de control, pero sí genera unos incentivos muy perversos desde el punto de vista de ese relacionamiento con quienes son sus sujetos de control. Entonces, hay que garantizar esa autonomía e independencia y nosotros hacemos unas propuestas sobre cómo se puede mejorar el proceso de nominación de las cabezas de los organismos de control. Pero entre otras cosas hay que también modificar algunas de las funciones. Por ejemplo, la Procuraduría debe ser una entidad enfocada en el tema del control de la corrupción, exclusivamente. Debería dejar de un lado otro tipo, digamos, de cosas que hace, como por ejemplo el acompañamiento judicial. Es una tarea que no debería ser del corazón de la Procuraduría General de la Nación. Entonces, ahí debería estar el foco fundamental de la Procuraduría. De igual manera, la Contraloría debería escindir sus funciones de investigación y auditoría frente a la función de sanción fiscal. Eso, digamos, también focaliza mejor la acción de la Contraloría General de la República. Hay que eliminar las Contralorías territoriales, eso también se ha discutido, nosotros lo proponemos acá, no está aquí en la frase, pero está en el documento. Eliminemos las Contralorías territoriales que han sido un foco gigante de corrupción justamente a nivel de las entidades del orden territorial. Y con esta focalización pues se puede dar un control mucho más efectivo justamente de lo que se requiere, que es el control fiscal, y además proponemos que se le quiten sus funciones judiciales. Eso debería estar en la rama judicial, no desde el punto de vista de la Contraloría.
Todo el tema de contratación. Bueno, primero, hay que hacer un seguimiento a los flujos de recursos ilícitos y el lavado de dinero asociado a la corrupción. Una cosa que proponemos, que está también en la propuesta tributaria que hacemos para control de la evasión, es limitar el monto de transacciones que se pueden hacer en efectivo para ciertas cosas. Por ejemplo, compra de bienes inmuebles, compra de joyas, obras de arte, automóviles, aviones. ¿Qué sentido tiene que Colombia siga permitiendo que esas compras se hagan en efectivo? 100 millones de pesos en un maletín. Obviamente eso es producto o de lavado de activos o producto de un negocio ilícito que no quiere pagar impuestos. Entonces, esta idea que tenemos es restringamos en algunas actividades las transacciones en efectivo para evitar que pues, haya esos mecanismos de lavado de dineros y de evasión y elusión tributaria. Tema de contratación estatal, esto lo discutimos mucho. Claramente hay que cerrar la puerta de manera mucho más estricta a los regímenes especiales. Los regímenes especiales, como ustedes vieron, se convirtieron en los regímenes ordinarios. Los regímenes especiales y la contratación directa. Luego no está funcionando bien y claramente hay que cambiar la normatividad para asegurar que la gran mayoría de los procesos se hagan a través de una contratación competitiva. Y hay que reformar el servicio civil y el empleo público. Yo les conté ahora que uno de los problemas de por qué estaba creciendo los contratos de prestación de servicio era justamente porque hay una restricción que el Estado le dice a la entidad pública si usted no puede ampliar su planta. ¿Por qué? Porque no hay presupuesto. Entonces termina haciéndolo a través de contratos de prestación de servicio. Bueno, reconozcamos la realidad, reconozcamos que el Estado colombiano también en muchos casos requiere más personas. Contratémoslos de planta y de esa manera limitamos también esta posibilidad de tener una gran cantidad de personas ingresando al servicio público a través de OPS. Ya voy a terminar, ya sé que se me acabó el tiempo, pero me demoro 2 minuticos. Un tema interesante que discutimos mucho es, bueno, ¿cómo se puede mejorar esta, de alguna manera, relación entre el Ejecutivo y el Legislativo? Y esto se ha discutido durante muchos años en Colombia. Una de las propuestas, y he de decir que no todos los miembros de la comisión estuvieron de acuerdo plenamente con esto, es que, bueno, se haga sobre la mesa. Esta historia de los cupos indicativos, al final de cuentas, es la forma en la que los congresistas, de manera legítima, llevan al Congreso las necesidades de sus regiones. Dicen, oiga, yo necesito una vía para mi departamento, para mi municipio. Eso está bien. Esa es la representación de la democracia. ¿Por qué no hacemos eso sobre la mesa? ¿Por qué no decimos, mire, van a haber cupos indicativos del punto de vista del presupuesto general de la nación? Sabemos qué congresista está motivando ese cupo y le hacemos un seguimiento a la contratación, que es donde está realmente la corrupción. La corrupción no está en que se le asigne un presupuesto para una vía, una escuela, un colegio a un congresista. Esa es la función de un congresista también en el Congreso de la República. La corrupción se da en el momento de la contratación. ¿Por qué no ponemos por encima de la mesa la asignación presupuestal que se hace regionalmente y más bien nos enfocamos en garantizar la competencia en la contratación a nivel local? Eso sería tal vez más útil. Hay que fortalecer también la institucionalidad en Colombia. Tenemos a una Consejería para la Transparencia. Creo que es un tema muy de fondo, muy profundo, que requiere tal vez mayor institucionalidad por parte del Estado. Hay que fortalecer la capacidad de la sociedad civil para hacer control de la corrupción. Les hablaba que los temas relacionados con las denuncias, mucha gente no denuncia por temor a lo que le va a pasar. No hay protección al denunciante y eso requiere también unas reformas que proponemos muy puntuales en este documento. Además de estas manifestaciones, desde el punto de vista más público, en el sector privado también hay elementos que se pueden mejorar. Por ejemplo, que empresas que no estén cotizando en bolsa adopten una cosa muy importante que sí lo hacen las que están cotizando en bolsa, que es el Código País. Tener políticas antisoborno. Son lineamientos de gobierno corporativo contra la corrupción que se deben implementar de manera general. El sector bancario debe continuar aplicando herramientas para la detección de fraude, corrupción y lavado de activos. Los gremios, ¿por qué no tienen unas matrices de riesgo que permitan determinar en dónde están los riesgos más importantes contra la corrupción y cuáles son las medidas mitigadoras para esos riesgos? Eso se tiene que hacer, planes sectoriales de anticorrupción. Empresas y gremios deben garantizar el cumplimiento de la adopción de un registro público de beneficiarios finales a cargo de la DIAN. Una parte muy importante de cómo se cierra el círculo de la corrupción es la anonimidad de los beneficiarios finales de esos recursos. Bueno, tengamos unos registros que permitan saber quiénes están recibiendo los recursos de los diferentes
proyectos y contratos a nivel público. Y finalmente, reducir los riesgos asociados con la puerta giratoria y el conflicto de interés dentro de las mismas empresas, que también es un caldo de cultivo eventual para la corrupción. Entonces, cierro con esto, simplemente los mensajes de alguna manera de esta charla. Primero, la corrupción se concibe como uno de los principales obstáculos para el desarrollo económico del país. Es un fenómeno que deslegitima las instituciones y claramente requiere medidas que lo permitan corregir. Y aquí hay varias cosas relacionadas con lo que acabamos de hablar, que las manifestaciones de corrupción más graves pues reflejan justamente esa capacidad que tienen los intereses particulares para capturar la política del Estado. Muchas de ellas tienen origen en el sistema electoral, con el fin de generar, digamos, beneficios a estos particulares. ¿Cómo se distribuyen estos mecanismos? A través de la compra pública, el empleo público y la formulación de políticas públicas a través de leyes, regulaciones del orden ejecutivo. Los agentes corruptores también buscan capturar el sistema judicial y los organismos de control para pues, permanecer en la impunidad. Y dado esto, pues claramente necesitamos medidas muy concretas para resolver estos problemas tan de fondo. Y aquí menciono algunas de las que acabo de mencionar: aumentar la financiación pública de las campañas, modificar la elección de los magistrados del Consejo Nacional Electoral, reformas a los organismos de control y restringir el uso de contratación por esquemas especiales. Muchas gracias y espero que haya sido útil la conferencia.